Muy buenas tardes, queridas amigas. Hoy, en otro encuentro de mujer a mujer, quiero acompañarlas, ya que a petición de Azucena y por encontrarse en Estados Unidos, se le han programado y le han llegado muchas actividades que tiene que atender. Entonces, me pidió que les enviara un saludo muy especial, un abrazo y con un mensaje muy especial para el día de hoy determinado por ella y obviamente por Dios primeramente diría, y es salvas y libres. Entonces vamos a tratar esta tarde ese tema. Saludos muy especiales, queridas amigas, las que ahorita están eh, conectadas y aquellas que se van a conectar en estos días próximos y futuros. Primero que todo, les quiero extender y recordar la invitación que tenemos a puertas. Es la 7ª convocatoria de Mujeres en Excelencia, transformadas a la manera de Dios, como el lema que tiene Metamorfosis. Y esta vez el encuentro con Dios, y Él nos va a dedicar todo el tiempo para tratarnos un tema muy hermoso y es completas en el amado para vivir nuestra mejor versión. ¿Qué les parece? ¿Qué tema tan maravilloso, tan inquietante, tan profundo, tan retador? Y esperamos encontrarnos. Que el Señor nos permita ir para darnos un abrazo que hace tiempo no nos lo podemos dar y que bien pudiera ser necesario para este tiempo. Bienvenido sea. Y también para el encuentro con el Señor de esta manera maravillosa como lo suele hacer en su cita hermosa en la que nos convoca a través de Metamorfosis. El encuentro es en los días 4 y 5 de junio de 2022 en la ciudad de Santa Marta. Entonces, pues, quiero extenderles esta invitación, reiterarlas también de parte de Azucena, para que se animen y podamos compartir y convivir este tema tan maravilloso de la mano de Dios. Bueno, ya extendida esta invitación, procedemos a iniciar en la tarde de hoy la temática Salvas y Libres. Pero como todas sabemos, en la fundación es a partir de nuestro testimonio. Yo creo que la mayoría conoce que yo conocí a Dios y le dije, sí, te acepto, como cuando me casé. Yo tenía como 15 años, pero no sabía la profundidad, la importancia, la trascendencia de esta decisión. Y por muchas razones, especialmente por temas de la juventud, de la inmadurez, porque ya había otros intereses y preferí irme a aceptar las invitaciones que hoy mi esposo, que hoy de Germán, hoy mi esposo me hacía en aquella época cuando éramos novios. Y entonces abandoné al Señor. Y al abandonarlo, duré 20 años apartada de Él. 20 años que perdí y yo no era consciente de eso. Pero a los 20 años el Señor me reconquistó. Fue en mi búsqueda y me encontró y me levantó. ¿Cómo me encontró? Me encontró peor que la primera vez. La primera vez me encontró aquella chica joven, sí, inmadura, pero con las heridas propias de la juventud, solamente con las heridas que me generaron el abandono de mis padres, que no fue un abandono propiamente dicho, pero en el fondo de mi corazón así lo sentí. Ellos considerando que era muy importante enviarme a estudiar a donde hubiera un nivel académico mejor, me enviaron a una ciudad donde vivían mis abuelos, papás de mi mamá, y entonces allí con mis hermanos empecé a estudiar desde muy pequeñita, pero y antes con una tía un año con el compromiso, pero siempre con el compromiso especialmente de mi papá que me iba a visitar. Y así no fue. Él no cumplió su promesa y eso generó muchos dolores en mi corazón, heridas que yo no había reconocido y que posteriormente afectarían mi comportamiento a futuro.
y presente en ese momento. Luego hablamos de qué heridas fueron causadas y cómo se manifestaban esas heridas de mi corazón. Bueno, sí me encontró, no como a los 15 años, ya pasaba 20 años, entonces era como una mujer de 35 de años. Me encontró peor porque estaba triste, aburrida, estaba amargada, con muchos dolores en mi cuerpo, pero con mucho dolor y tristeza en el corazón, por varias causas, pero la más importante era que nosotros, mi esposo y yo, nos habíamos casado muy enamorados, pero él también traía heridas en su corazón que nosotros no habíamos detectado y cómo detectarlas si estábamos alejados de Dios. Entonces, era de entenderse que el comportamiento dentro del matrimonio no era bueno, al contrario, era malo, no había armonía, había división, disconformidad, incluso el amor se nos había acabado. ¿A causa de qué? De nuestros conflictos como pareja, del abuso emocional que él causaba en mí y yo en él, porque yo era muy cantaletosa, como decimos aquí. Utilizábamos mucho palabras hirientes, él era un experto en palabras hirientes, insultos, y entonces eso generó falta de confianza, y a eso añádale el alcoholismo y la infidelidad. Entonces todo eso fue matando el amor mío en él, y peor aún, dañando mi propia vida, mi propio corazón y mi propio cuerpo, mi propia alma. Entonces, en ese momento en que me encontró el Señor, yo puedo decir que estaba destruida. Y el Señor llegó y cogió todos esos despojos. Y esta vez me enteré de un Jesús maravilloso, de un Jesús que era el hombre de mi vida. Yo todas les he contado, la que no me conoce te cuento, era el hombre que yo andaba buscando, el amor de mis amores, el hombre a quien yo podía admirar, a quien tenía la respuesta sabia, inteligente, oportuna, profunda. Él sabía lo que estaban pensando los demás de él, sabía a dónde lo querían llevar, pero sabía de parte de Dios porque se había puesto de acuerdo y había permanente comunión con el Padre para decir qué hacer, qué decir, cómo iba a conducir su vida. Y entonces ese Jesús se me fue revelado y empiezo yo con esa avidez de buscar su palabra, de buscar su palabra leyendo primero los evangelios. Y después de leer los evangelios, donde yo veía todo lo que Jesús decía, me enamoraba más. Luego empecé a leer la Biblia ya como debiera ser desde el principio, como tú lees un libro normalmente. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas y de una cosa muy especial, y es que la palabra de Dios limpia nuestro corazón. Yo no sabía eso. Y entonces ahí entré a un nivel diferente. Yo había pensado con el primer nivel de la salvación, de decir sí a mi Señor, de aceptarlo en esas bodas del enamorado conmigo, pero no había entendido la trascendencia y el significado profundo de lo que esa salvación conllevaba. Y una de esas cosas, la más importante, es la libertad que él había traído a mi vida, porque él mismo lo dijo, cuando él tenía 12 años, que se perdió antes de perderse en el templo con los ancianos, abrió el pergamino y se encontró con el pasaje de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos y a declarar el año favorable del Señor. Y esas cuatro cosas maravillosas que ya Jesús había anunciado en su primera charla, en su primera disertación en público frente a los ancianos, un adolescente enseñándole a mayores, eso yo no lo había comprendido a profundidad, porque me di el mal lujo de despreciarlo, de desaprovecharlo, de rechazarlo y de abandonarlo.
Lo abandoné como me abandonaron mis padres. Y tal vez uno en el fondo del corazón critica, tal vez por eso me sucedió que yo misma abandoné al amor de mis amores y al que más necesitaba en mi vida, mi Dios Padre, Hijo y al Espíritu Santo, por ende. Entonces, como te cuento, empecé a leer y a leer y a apasionarme, a enamorarme de Jesús, luego a conocer a un Dios como Padre maravilloso, aquel que cuida, aquel que protege, que tiene un plan para ti, que te ama, en fin, con todas esas características de un buen Padre completo, con un amor completo hacia mí. Y después me encuentro con que existe un Espíritu Santo de Dios que llega a Jesús y dice antes de irse, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo habrá de convenirnos que Jesús se vaya si es el amor de nuestros amores? Dije yo, por Dios, qué cosa tan horrible. Yo acabándolo de encontrar y ahora dice que se va a ir. Y dijo, porque es que les conviene, porque les voy a dejar el Espíritu. Y en verdad me convino. Me convino porque, como te digo, había encontrado a una mujer en esta segunda oportunidad llena de impaciencia, de desánimo, de amargura, de juicio, porque todo lo quería juzgar y criticar de los demás. Nada me parecía prepotente, orgullosa, todo me ofendía, todo me alteraba, me desequilibraba muy fácil. Y entonces esa mujer triste, amargada, empecé a encontrar en esa palabra unas claves maravillosas. Y una de ellas fue que un día me encontré con que amas a Dios y si lo amas, entonces debes obedecerle. ¿Cómo es eso? Dijo, ¿qué quiere un padre de un hijo? Pues sí, uno lo ama, uno quiere lo mejor para ellos, pero lo que más quisiera uno es que le obedezcan por el bien de ellos, para que ellos vivan una vida satisfactoria, tranquila, llena de bendiciones. Y eso mismo quería mi Padre para mí, mi Dios Padre, y para nosotras, para ti, porque es el Padre nuestro. Entonces dije yo, ay Dios, tengo que empezar a obedecer. Entonces empecé a leer la palabra ya no para enterarme ni para conocer a Jesús y así me enamoré de él, sino ya va con la idea de obedecer a un Padre maravilloso que quería solo mi bien y que a través de la obediencia él iba a lograr o iba a poder desencadenar toda bendición sobre mí. Entonces me empecé a topar, el primero de los temas con los que me abordó mi Dios en su palabra fue diciéndome, perdona. Ah, sí, voy a perdonar. Y fue fácil para mí perdonar mucha gente, los compañeros, las amigas, a mi mamá y a mi papá por el abandono, a mi esposo por el rechazo. No, porque mira, sucedió en mí lo siguiente, perdoné a todo el mundo y yo dije, ya está hecho. Señor, cumplí mi tarea, entonces ya obedecí. Yo dije, con esto es muy fácil y es muy rápido con Dios. Y listo. Le dije, bueno, Señor, me senté en mi cama, en mi alcohol, y le dije, bueno, listo, ya. Y alcé los ojos y miré por la puerta y entraba mi esposo. Y Dios me dice al corazón, ¿y este? ¿Ya lo perdonaste? Y yo, ay, Dios mío, si estoy empezando. No, tengo que empezar a perdonarlo, a perdonar que todo eso que había sucedido en nuestro matrimonio, todo eso que te acabo de contar. Es fácil decirlo, es fácil contarlo, pero el día a día era amargo, triste, era un día que me daba temor. ¿Tú has visto cuando uno no quiere ir a un trabajo porque le resulta muy opresivo, muy angustiante? Ay, yo decía, ay, no, otro día más aquí en esta casa. Y entonces yo debía entonces perdonar a aquel que me había rechazado. Y ya me había dicho que nos divorciáramos. Y eso es un rechazo. Y es un rechazo muy profundo que duele y hiere el corazón. Ahí yo sentí que me estaba diciendo, ya no te amo, ya no me gustas, no sé a qué horas me casé contigo, me desprecia, me rechaza y me desprecia
y yo me siento defraudada. Y digo, ¿y ahora qué? Si mis dos cimientos, ¿qué eran? En ese momento tenía invertidas mis prioridades. Era el trabajo y mi esposo. Y se me va el trabajo porque se termina y se va el esposo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a quedar? ¿Qué será de mi vida? Y empieza Dios a colocar esas prioridades y a decirme, mira, tienes que obedecer primero y yo voy a ocupar el primer lugar en tu vida. Tienes que ser limpia en ese corazoncito con esta palabra que te estoy dando y vamos paso a paso. Te cuento que finalmente perdoné a mi esposo. No quería. Yo argumenté como he sido, suele o fui muy argumentativa. Entonces yo le decía, Señor, pero es que él me causó mucho daño y él me contestaba al corazón, perdona a los que te ofenden. Y en la palabra, perdona a los que te ofenden. Él no dice perdona nomás, es que no se dice. Y me dijo, perdona a los que te ofenden. Y no me dijo que lleva mucho tiempo en su relación con él, o lleva corto tiempo, o que la relación es muy íntima y muy profunda y ya tienen un matrimonio, o sencillamente es alguna persona que simplemente conocías. No, me dijo, perdona al que te ofende, sin más. A veces Dios usa esos monosílabos tan fuertes, maravillosos y profundos. Y dije, listo, yo voy a hacerlo por obedecerte a ti. Te quiero obedecer porque ya me dijiste que me convenía obedecerte porque tú me estás señalando lo que a mí me conviene y lo voy a hacer sencillamente porque tú me lo dices, pero no porque él se lo merezca, porque él no se lo merece. Y otro problema, yo sé que yo lo perdono hoy, pero mañana lo voy a tener que volver a perdonar por lo mismo y por cosas menores y mayores. Y me sigue diciendo al corazón lo mismo que dice su palabra, perdona a los que te ofenden. Bueno, yo tomé la decisión, de rodillas lloré, uy, sí que duele. Yo no sé por qué duele tanto dejar el pecado. Es una costumbre arraigada en nuestra alma, en nuestro corazón, no tiene sentido, pero ese orgullo le duele salir del corazón de uno. Y tomé la decisión, y listo, voy a perdonar. Pero como te digo, no muy convencida, simplemente convencida en que debía obedecerle a Dios. Y lo hice y al poco tiempo, muy poco tiempo, empecé a observar que ya yo no lloraba en las noches sin son y sin todo. Nada, lloraba porque tenía depresión. Ya no había dolores. Yo te he contado que mi esposo me decía, María Dolores, yo sí, de verdad, tenía dolores en mis dedos. A mí me dolía la cabeza, me dolía la espalda, la pierna, la mano, el brazo, el pie, todo. Y empecé a notar, pareció, estos dolores se están yendo de mi cuerpo. Y Dios me ayuda a caer en cuenta el Espíritu Santo, ese ayudador maravilloso. Dice, eso es consecuencia del perdón. Eso significa que te conviene. Yo, ay, wow, Señor, qué maravilla poder entender en mi vida con mi acción, con mi aceptación y obediencia, algo tan sencillo, simplemente decidir perdonar, que eso me convenía. Qué maravilloso hallazgo. Y te cuento que así fui limpiada, cosa tras cosa, todavía. Luego siguió la mentira en mi casa fue impresionante porque particularmente una clase de mentira. Mi papá era y heredé de mi padre también muchas cosas y de mi mamá buenísimas, pero otras no tan buenas. Mi papá era supremamente exagerado. Él para decir, tengo 100 vacas, decía, tengo 1.000.000 de vacas. Y es que son hectáreas infinitas. Mira, estas son tuyas, y le decía yo, infinitas. Y esa era la forma de él manifestarse. Dios me mostró claramente que esas exageraciones son una mentira.
Y también había otra forma con mi mamá que le heredé a mi madre y era que ella decía aquellas mentiras que uno llama piadosas, pero que a la postre no resultan tener piedad de nadie y resultan más engañosas y más furtivas que las otras mentiras. Y dije, no, esto no es conmigo, yo no quiero eso. Además, porque teníamos un hermano, mi esposo, que era mentiroso compulsivo, tanto, tanto, tanto que él se creía sus mentiras. Tanto, tanto, tanto que al final una de sus mayores mentiras se le convirtió en realidad. Entonces, por ese poder de la palabra, una cosa tan grave. Y empecé yo con Dios, ay Señor, ayúdame en esto, Espíritu Santo, yo necesito, tomo la decisión de no decir mentiras, no me gustan, quiero obedecerte. Y empecé, yo no sé contigo, porque Dios tiene la multiforma, es una misericordia multiforme donde todo nos sucede a todos de manera diferente, conforme nuestro carácter, conforme Él nos creó, conforme Él nos diseñó, pero conmigo funcionó así. Yo empezaba, antes decía una mentira y como si nada. Luego empecé al poco tiempo a ver que decía la mentira y yo, ¡oh! La dije, ¡ay! La embarré. Y al poco tiempo, porque te digo, al poco tiempo, ya no solo no decía la mentira, sino que antecitos, perdón, dije la mentira, decía, pero me daba cuenta de que la había dicho y dije, ¡ah! Yo tengo que ser valiente. Dije la mentira, entonces Romy, asuma el tema y vaya, confronte la situación y váyase ante la persona que se la dijo y dígale, ve, te dije la mentira. Y yo así, ¿sabes qué? Yo te mentí. Bueno, y eso fue respaldado por Dios porque Dios dice claramente en su palabra, Dios respalda la verdad. Y por el solo hecho de reconocer la mentira, las personas me agradecían enormemente el haberles reconocido que les había mentido. Posteriormente, ya no un poco tiempo, antes de decir la mentira, caía en cuenta con el Espíritu Santo diciéndome, oh, esa es una mentira. Cállate, no la digas. Hasta que se volvió un hábito, una forma de vivir y un rechazo desde mi corazón profundamente y ponerme de acuerdo con Dios, sintonizarme con Dios en esas cosas que no debo hacer, como la mentira, como decir palabras groseras, como maltratar a las personas, como exigirle a los demás cumplir una línea de perfección que ni yo misma podía cumplir por lo exigente que era, máxime frente a las personas que dependían de mí. Por ofenderme, de dejar de ofenderme de cualquier cosa. Todo me ofendía, no había trapo con qué cogerme. Como Dios al paso del tiempo hace que la ofensa me resbale. No porque yo sea displicente, no es esa la sensación que tengo ahora. Al principio sí, sino que no vale la pena. No vale la pena que yo entregue mi paz, mi gozo, mi tranquilidad a cambio de nada. Entonces, por eso ha ido cambiando mi vida. Pero todo esto fue con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mira, estar en comunión con el Padre es lo más maravilloso que pueda uno tener. Es el ejemplo, de los ejemplos más preciados que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Tengo aquí una palabra maravillosa en ese tema. Y es que Dios me ayudó a encontrar la raíz de mis problemas. Aquella cosa que te contaba que me desequilibraba, que me daba rabia, que me daba tristeza, que me producía amargura, fue que me producía impaciencia. Estoy trabajando en ese tema de la impaciencia, porque yo todo lo quiero. Y Dios me está enseñando que el tiempo de Él es muy diferente a mi tiempo y que el tiempo de Él puede ser un día para Él años. Y hay que esperar porque Él es el que mata. Él es el diseñador, Él es el que determina cuándo, cómo, dónde, todo. Y entonces, que no me entre el desánimo por eso. Y entonces, mira, ¿qué tuve que hacer?
Le pedí al Señor que me evidenciara la raíz de todos esos males del alma. Las herencias por un lado y las heridas por el otro. Porque te digo, Dios en su plan perfecto y a través de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, sencillamente nos dio la libertad. Eso ya está ganado, eso ya está listo. Desde antes y con la creación del mundo fue determinado y decidido por Dios en su plan perfecto. Pero luego con la venida de nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado, fue llevado a la realidad. Hace más de 2000 años, nosotros, tú y yo, ganamos la libertad completa, todo tipo de opresión, hasta de nosotros mismos, pero también del enemigo de Dios, que se convirtió en nuestro enemigo porque nosotros somos el amor de los amores de Dios. Y entonces, cuando yo me encontré con la libertad a esas herencias, a la herencia que venía de mí, de mi padre, con relación a su orgullo, a su prepotencia, a su vanidad, a su mentira y a su altivez, y aquella que heredó del abuelo, y las del abuelo y atrás que otras más, por Dios, y una cantidad de cosas maluquísimas. Había juego, había vicios, había cigarrillo, había alcoholismo, había adulterio, había cantidad de cosas. Y esas son las que me enteré, porque quién sabe usted, vaya usted a saber cuántas cosas habrían cometido los demás, de aquí para atrás en mis generaciones. Si a mí se me olvidan y no recuerdo las que yo he cometido, Dios mío, ¿cómo será aquellas que ni siquiera me enteré? Pero gracias a Dios que a esas herencias erráticas, yo renuncié a ellas. Las llevé clavadas a la cruz porque Dios me mostró un día y me dijo, he anulado el acta de decretos que había en tu contra, porque las llevé clavadas a la cruz. Y dice anulado, y yo comprendo ese concepto, porque cuando uno ya es llevado a un juicio, a uno lo pueden en sentencia declarar absuelto, lo pueden declarar culpable o pueden anular el proceso. Y absuelta no era, porque o yo o mis padres, mis antepasados, cometieron el pecado, cometieron el error, la falta. Yo también. Y luego no puedo decir que culpable porque ya Jesús pagó con su sangre preciosa. Entonces, tampoco puedo decir que soy absuelta, que no he cometido ningún pecado. No, mínimo los pecados de mis antepasados, pero igual como ser humano, mis pecados. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Anuló el proceso que estaba en contra, que iba a sentencia condenatoria, que todo el proceso y el acervo probatorio iba en mi contra completa, perdóneme que se me salió el jurídico, estaba anulado, es decir, no existe. ¡Pum! Se desapareció por la obra de mi Señor Jesús. Y esa es una de las grandes libertades que a mi Señor Jesús hizo en mi vida. Por lo tanto, yo no debo cometer adulterio, no puedo, no hay razón. Mentira menos. Orgullo, eso no es mío. Ahora mi herencia es la de mi Dios, la de mi Padre, la de mi Padre celestial que me diseñó. Y cuando me hizo en el vientre de mi madre, sopló en mí y en ti el hálito de vida y también impregnó de los dones de talento. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, su semejanza. Él me hizo semejante a él. ¿Semejante a él en qué, por ejemplo? En su amor, en su misericordia, en su carácter sereno, en su sabiduría que es esencial a él. Esa herencia sí que me encanta. Me gusta parecerme a mi Dios. Me gusta ser semejante a mi Dios, a mi Padre verdadero, al Padre que me creó. Y a ti te traigo esa noticia para que te deleites, te agrades, te goces
de ser la hija de Dios maravillosa que eres, con tanto don, con tanto talento, con tanta virtud, con tanta cosa. Solo dile al Espíritu Santo que Dios se revele en tu vida y que tú puedas reflejar en tu rostro la luz de Jesús. Y es un amor, por ejemplo, es un amor el de Dios, no igual a los otros amores. Es un amor incondicional, infinito, profundo, inexplicable como Él. Y hemos de entrar en esos temas. Recuerda que hace algunos días vimos con Azucena una enseñanza de varios días sobre el amor y luego yo también tuve la gran oportunidad de parte de Dios de darla frente al amor. Y con Dios las cosas no son gratuitas, no son de hoy, no son improvisas, o sea, a Él no se le aconteció, se le ocurrió hoy hacer esto con Romy hoy, sino que viene desde la creación del mundo y luego cuando me concibió permitió que mi vida se gestara en el vientre de mi madre. Usó a mi madre para eso, hermosa madre, la que Dios me regaló. Y sabes que es un momento para honrar de corazón, porque es una mujer impresionantemente servidora, amorosa, de la que he aprendido de la semejanza de Dios. Y tiene cositas que no son, pero todos los días se esfuerza por mejorar. Y eso me conmueve. Me conmueve y vivo agradecida con Dios por esa mamá que me regaló tan hermosa que aún me permite disfrutar. Disfrutarla porque se da completa y llanamente, en una dulzura y en una entrega que ni yo misma he podido aprender a hacer. Pero bueno, y vamos con el tema libertad, chicas. Les cuento que también fui libre, libre de la amargura, de la tristeza. Wow, porque un día Dios me mostró que la tristeza era pecado. Yo dije, Dios mío, con solo sentir tristeza. Sí, porque es que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, y la tristeza es bien lejana a eso. Y yo, Dios mío, y me libró de estas raíces que se habían generado con el rechazo, con el abandono y con muchas cosas que me habían sucedido en la niñez, luego en la juventud y luego a esas alturas en las que me encontró el Señor ya llegando a la madurez de mi vida. Pero sabes que Él sanó hasta la última herida de mi corazón. Incluso en sueños, el Espíritu Santo me evidenció y me trajo al recuerdo y a sueños los momentos precisos en los que yo sufrí el dolor que sufrí y el daño que se causó a mi corazón y luego revela mi verdad para decirme que mi papá me amaba, para decirme que Dios me amaba y para hacerme fuerte en este corazón, sacando la herida como si estuviera extrayendo la materia de un nacido. Perdóname la forma como te lo digo, pero es que duele. Y al sacar eso luego con la sangre de Jesús, fui purificada y fui limpiada y así puede ser tú. De pronto te trae una visión estando despierta o un recuerdo o como te digo en un sueño. ¿Para qué? Para sanar las heridas grandes de tu corazón. Y paulatinamente cuando esas heridas ya fueron sanadas, digo, ay, puedes respirar paz, empieza a respirar gozo cuando hay fisuritas en el corazón. Y aún quedan cositas como cuando se te medio cae una porcelana y se te fracturó, se te generó una fisura, se te fisuró. Así estaba también mi corazón, lleno de fisuritas, como aquellas raíces secundarias de un árbol. Ya la raíz principal había sido sanada, pero esas fisuritas había unas que estaban podridas, sinceramente podridas. Igual me hacían daño y me hacían cometer cosas irracionales, tontas, ese desánimo, la pereza, las cosas que esas pequeñas cosas que dañan la cosecha, todo eso
hacía que mi vida no fuera plena ni gozosa. Hoy en día soy una mujer llena de paz, llena de gozo, gracias al Espíritu Santo y gracias a Dios de verdad, gracias a la obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te traigo la noticia, la buena noticia de que también para ti, todas, algunas ya tienen esta noticia en su corazón y ya la viven. Sello del Espíritu Santo es. Pero aquellas que vamos de camino, aquellas que todavía tenemos cositas por mejorar, que todavía hay cosas de donde, que sacar de nuestro corazón, pues sometámosla a la unción del Espíritu Santo para que sea purificada completa y llanamente. Hoy también entendí que todas esas dificultades y las pruebas, aún mi carácter errático, me sirvió para ayudar hoy a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé en aquel tiempo y ahora, o por cosas parecidas. Y Dios me va revelando, esto se parece a lo que tú viviste en aquella época, esto se parece a lo que hoy vives en esta época, pero mira, la salida es esta, yo te di esta salida. Y entonces he visto cómo cuando oramos por una persona, Dios pone ese dolor de esa persona en este corazón para utilizar este corazón sano ya por él, para sanar esa otra persona que está pasando por algo que yo ya pasé. Y entonces en instantes, con un respiro nomás, ya se fue el dolor en esa persona, ya se fue la herida, ya se fue la fisura por el Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso, chicos, absolutamente maravilloso. Y te quiero compartir en este preciso momento una palabra maravillosa que me regaló para estos días y hoy particularmente que estamos hablando de salvación y libertad. Y es esta. En Isaías 10:27 dice algo que puedo resumir con este título. Toda carga es quitada de tus hombros, me dijo Dios. Y hoy te dice a ti, Liz, Ginette, María, Luz María, Andreita, y cada una de las personas que están aquí, Marta, Janet, cada una te dice, toda carga es quitada de tus hombros, la que aún te queda si no tienes sino pocas. Y en Isaías 10 dice, comillas, acontecerá, acontecerá, sucederá y hoy está sucediendo. En aquel tiempo, en este tiempo, que su carga, tu carga y mi carga será quitada de tu hombro, es quitada de nuestro hombro. Y mi yugo, tu yugo, y el de tu cerviz y tu corazón se pudrirá a causa de la unción. Y esta unción es la que el Espíritu Santo de Dios, con su presencia, en la intimidad, en la oración, en la cercanía con Dios Padre, bajo el entendimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, comprendiendo qué fue ese sacrificio y para qué fue, podemos discernir que es dada a nosotros. Porque ¿sabes qué pasa cuando todo yugo se pudre a causa de la unción? Pues que tú recibes un nuevo nombre. Yo hoy te digo, inquiétate y pregúntale al Señor, ¿cuál es tu nuevo nombre hoy? ¿Qué nuevo nombre te ha puesto hoy? Redimida y justificada, me dijo a mí. Yo le dije un día, tú tienes a Abraham como tu amigo, tienes a David como el hombre conforme a tu corazón. Ya muy atrevida, pero a mí me gusta ser atrevida con el Señor. Así me hizo él. Y yo le dije, ¿y a mí entonces cómo me llamas? ¿Cómo me tienes? Y me dijo, redimida, justificada, ni más ni menos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Impregnada del amor de Jesús me ve mi Dios. Entonces te reto, te pido, te inquieto, que le preguntes a Dios, ¿cómo te va a llamar ahora? A partir de ahora, ¿cuál es tu nombre? Y mira lo que dice en el Salmo 84:11, otra palabra que me regaló para eso.
porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Mira qué preciosidad. Mira qué preciosidad este Salmo 84:11, que hoy Dios te lo regala a ti. Me mandó a mí como emisaria, como una simple mensajera a decirte, esto te quiere decir el Señor hoy. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria de Él, da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y esa palabra es tuya hoy, hoy para ti. Y te voy a decir que estas promesas, cuando Dios nos las manda así, nos las muestra así, solo hacen una cosa. Y es que proveniendo de donde provienen, que es de Dios, que no miente ni cambia de opinión, se dan porque se dan, se cumplen porque se cumplen. Pero además, muy además, nos acercan a su divinidad. Nos acercan a la divinidad de Dios Padre. Nos hacen semejantes a Él. Y esta es una enseñanza, es una promesa que nos está acercando a su divinidad. En su palabra lo dice, las promesas te acercan a mi divinidad. Y entonces, aferrémonos a esta promesa, tú conmigo, yo también, para tener ese poder transformador del Espíritu Santo, para que vivamos de gracia en gracia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amigas queridas, con esto terminamos por la tarde de hoy. Para dar un paso a un nuevo, en la semana entrante, en jueves, a esta misma hora, en esta misma canal, a una nueva cita de mujer a mujer. Y también para reencontrarnos en Metamorfosis. Qué belleza de cita, no te la pierdas. Allí estará la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y te esperamos con los brazos abiertos, el corazón abierto. Y tú ven con la mente abierta y el corazón abierto también. Y te recibiremos con todo el amor y todo el cariño del Padre. A ti, querida amiga. Este saludo te lo envía Azucena y te lo reitero yo. Humildemente te lo reitero. Y finalmente vamos a hacer una oración. Una oración para cerrar esta tarde de la compañía también de nuestro Dios, así como nos acompañó en la apertura, nos acompañó en todo el tiempo, nos acompaña al final. Vamos a orar, queridas amigas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos y permanecemos en tu presencia, para que tú, precioso Señor, nos llenes de tu unción, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Ese regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, porque era lo que más nos convenía. Y Señor, hoy hablamos que nuestra vida acepta, reconoce la salvación de nuestro Señor Jesucristo y la entiende, la llevamos a nuestro conocimiento y que nuestro pensamiento es renovado de tal manera que nazcamos de nuevo completamente. Pero también hoy aceptamos la libertad que nuestro Señor Jesucristo anunció y que el Espíritu Santo de Dios día tras día se encarga de llevarla a cabo, porque con su ayuda la llevamos a cabo, la vivimos. Y entonces tendremos libertad y tenemos libertad de todas esas herencias de pecado, de errores, de maldad que traíamos y las que nosotros mismos cometimos. Y también libertad a nuestra alma que estaba oprimida y prisionera y que ha sido libertada por nuestro Señor Jesús, porque hoy ha llegado la sanidad a nuestro corazón. La sanidad de aquellas que tienen heridas profundas o podremos tener heridas profundas y que Dios nos las revele, que escudriñe nuestro corazón, como osadamente le dijo el rey David, Señor, escudriña mi corazón y mira si hayas en él algo de maldad. Uy, qué dura es, pero qué evidente oración y qué rápido lo contesta el Señor. Y la otra cosa, sanar las fisuritas pequeñas, aquellas imperceptibles, aquellas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que hacen daño y hacen mella en nuestra relación, primero con Dios
y nuestra relación con el prójimo, para que así seamos libres de amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, con todas las fuerzas de nuestro ser, así como Él se merece. Y para que así, llenos de su amor, el único y verdadero amor, podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O al menos empezando por amarnos nosotros mismos. Porque, Señor Jesús, hoy te reconocemos y nos reconocemos necesitadas de amarnos a nosotras mismas, de amarte a ti sobre todas las cosas y por ende de amar a nuestro prójimo. Con esto, mis queridas amigas, nos despedimos por hoy. Las amamos, las amamos, las amamos con el amor de Dios. Chao, queridas. Nos vemos nuevamente.